Buenas tardes. Voy a tratar de precisar algunos puntos sobre los dos asuntos que se han planteado ahora, ¿no? Yo colaboro tanto con el Consejo Indígena de Bacalar, en el caso de la demanda contra Monsanto, por el permiso que le dieron para sembrar soya genéticamente modificada, ¿no? Que, bueno, seguramente lo conocen porque también incluye Yucatán, Campeche, ¿no? Y sobre eso ha habido mucha difusión y una gran lucha, especialmente en Campeche, ¿no? Y, bueno, también soy el abogado de quienes demandan, tanto en Quintana Roo como acá en Yucatán, a una serie de autoridades por la emisión y la entrada en vigor del acuerdo de sustentabilidad del ASPI, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de precisar algunos puntos que siguen siendo bastante complicados, ¿no? En el caso de la soya transgénica en Quintana Roo, no tiene nada que ver, claro, es el mismo problema con las mismas autoridades involucradas, pero es un proceso diferente del proceso en Campeche y del proceso en Yucatán, ¿no? Eso es lo primero que debe quedar claro. O sea, los de Campeche y Yucatán llevan su proceso y sus abogados o asesores dicen lo que ellos dicen y nosotros decimos otra cosa. Bueno, en el caso de allá, la sentencia es mucho más reciente y la ejecución de la sentencia apenas comienza, ¿no? En el caso de Campeche, por ejemplo, pues ya eso va bastante más avanzado y ha sido toda una batalla de los compañeros, ¿no? Bueno, acá apenas comienza. La CDI apenas, la delegación de la CDI en Quintana Roo apenas comienza a enviar a algunos representantes a que vayan a sondear y a entrevistarse. Sin embargo, pues hay dos cosas que es muy importante destacar, que ya un poco las mencionaba don Juan. Primero, la sentencia sí ordena que se lleve a cabo un procedimiento de consulta con las características de previa, informada, etc. Pero ordena que se lleve a cabo con las autoridades tradicionales como interlocutoras del proceso, ¿no? O sea, no con cualquier autoridad, sino con las autoridades por usos y costumbres o, si quieres, las autoridades indígenas de las comunidades involucradas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las autoridades ejidales, ¿sí? O sea, los miembros del comisariado ejidal en cada una de estas comunidades no son lo mismo que la autoridad indígena en esas comunidades o en la región. También quiere decir que las autoridades municipales, que pueden ser delegados, ¿no? Creo que por acá les dicen así delegados, ¿no? Porque a veces cambia la denominación según el estado donde nos encontremos. Bueno, los delegados municipales tampoco son autoridades tradicionales en las comunidades indígenas, y eso es muy importante que lo distingamos. Por lo tanto, si gente de la CDI llega a las comunidades y busca iniciar el procedimiento de consulta teniendo como interlocutores al comisariado ejidal o a los delegados municipales, pues está violentando la propia sentencia, y no solo la sentencia, sino los fundamentos de la sentencia, el artículo 2 constitucional, otros criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, resoluciones de la Corte Interamericana, el convenio 169 de la OIT, las declaraciones de derechos de pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Bueno, se tiene que hacer el procedimiento de consulta teniendo como interlocutores a las autoridades indígenas de las comunidades, que en el caso de Bacalar hay un Consejo Regional Indígena de Bacalar, y es con ese consejo con quien tienen que entenderse. Sin embargo, ellos explícitamente han dicho, cuando se han acercado a las autoridades, al comisariado ejidal o a los delegados municipales, que no se van a entender con el consejo, sino que se van a entender con ellos porque no reconocen a ese dichoso consejo, ¿no? Bueno, ese es un problema muy grave que es parte de lo que queremos denunciar hoy. La otra cuestión, bueno, a ver, se tiene que llevar a cabo un procedimiento de consulta en ejecución de la sentencia del amparo que nos favoreció, ¿no? Sí, pero eso solamente tiene sentido si el objeto de la consulta existe. El objeto de la consulta es un permiso por tiempo indefinido para la siembra comercial de soya genéticamente modificado a favor de la empresa Monsanto, ¿no? Ese permiso no existe más, porque ese permiso hace ya algunos meses fue revocado en un procedimiento judicial paralelo, ¿sí? En un procedimiento administrativo en paralelo fue revocado porque Monsanto incumplió con ciertas condicionantes para la vigencia del permiso. Y en este momento, merced a que se promovió un juicio de carácter administrativo, se está litigando, pero el permiso está revocado.
¿Cómo es que tú quieres, autoridad CDI, llevar a cabo un procedimiento de consulta sobre un acto jurídico que no existe, que está revocado? En todo caso, para dar cumplimiento a la sentencia, es necesario que esperemos a que termine el procedimiento jurídico paralelo que se está llevando a cabo para definir si el permiso se mantiene revocado y por lo tanto ya no existe, o bien si ese permiso vuelve a cobrar vigencia y es válido. Tenemos que esperar a que eso termine para que entonces sí se pueda llevar a cabo un procedimiento de consulta con las comunidades afectadas y que tienen un amparo a su favor en sobre ese permiso, ¿no? Entonces quieren hacer una consulta sobre un acto que no existe. Ese es el segundo hecho que nosotros queremos denunciar en relación con lo que está pasando en la defensa, en el proceso colectivo de defensa del territorio en contra de la soya transgénica que se está viviendo en Bacalar. Bueno, en el segundo asunto, que es el caso del ASPI, se promovieron 2 juicios de amparo indirectos, ¿no? Cada uno en Quintana Roo, otro en Yucatán. Voy a hablar ahora específicamente del caso de Yucatán. En el caso de Yucatán, pasando toda la travesía que ya nos contaron Russell y Pedro, pues resulta que finalmente el 20 de octubre de 2017, el juez de distrito que conoció del asunto emitió una sentencia en donde pues sí, se ampara y se protege a los quejosos, Russell Peva y Pedro Uc, ¿no? Eso quiere decir que nosotros ganamos el juicio en la primera instancia. ¿Qué implicaciones tiene haber ganado ese juicio en contra de los gobernadores de los 3 estados, de los secretarios de medio ambiente de los 3 estados y de otras autoridades que también estuvieron involucradas, ¿no? Porque hay varias más autoridades que están involucradas. Bueno, los efectos de la resolución, en primer lugar, tienen que ver con que el juez ordena que el ASPI, que el acuerdo, sea modificado para que dentro de su contenido se establezca un apartado especial donde se reconozca la riqueza cultural, la riqueza natural que supone la existencia pues, del pueblo maya en la península de Yucatán, donde se reconozcan también los derechos de los pueblos mayas y además la lucha histórica que el pueblo maya ha sostenido en la región para defender su identidad y sus territorios, ¿no? El juez incluso en la sentencia, en los considerandos de la sentencia, pues lleva a cabo toda una reseña que da cuenta de estas luchas, de esta identidad, de esta riqueza del pueblo maya en la península. Bueno, pues ordena a quienes hicieron el ASPI que en un apartado especial, que se agregue un apartado especial al acuerdo donde esto también se reconozca. Porque como decían los compañeros, en el acuerdo sí se habla de los mayas, pero se habla de los mayas siendo parte del paisaje biocultural, que de lo que se trata en parte el ASPI es de capitalizar, en el peor sentido de la palabra, los paisajes bioculturales, convertir el contenido de eso que llaman paisajes bioculturales pues en materia de inversión o en objeto de capitalización. De eso es de lo que se trata, junto con más cosas, ¿no? Que algunas ya se comentaron. Entonces, bueno, eso es lo primero que sucede. En segundo lugar, el juez también ordena que en uno de los apartados que tienen que ver con la aplicación del ASPI, se establezca de forma explícita la necesidad, la obligación de las autoridades de consultar a las comunidades indígenas del pueblo maya que puedan ser, no tienen que ser afectadas en efecto, ¿no? En los hechos o ya, sino que puedan serlo potencialmente afectadas por los proyectos que estén enmarcados dentro del ASPI, ¿no? Esto parece una obviedad porque, bueno, se supone que los pueblos y comunidades indígenas tienen de por sí ese derecho reconocido en distintos documentos, ¿no? Ordenamientos normativos, en fin. Bueno, resulta que el ASPI, para empezar, fue elaborado y fue aprobado, incluso fue puesto en vigor sin que se consultara en ningún momento a las comunidades indígenas de ningún municipio de ninguno de los 3 estados, ¿no? Incluso hay gente que todavía hoy no sabe ni que existe el ASPI. Bueno, en ningún momento fueron consultados, el ASPI no fue consultado.
y además iban a empezar o han avanzado, no lo sabemos hasta dónde, pues la prospección, las negociaciones con los inversionistas privados que van a venir a lanzar proyectos que estén auspiciados o que estén enmarcados en el ASPI. Y todo eso lo iban a hacer, incluso van a comenzar a dar autorizaciones y ejecutar ya proyectos sin que se consultara a las comunidades, pese a que se supone que ya tienen ese derecho consagrado en otros ordenamientos. El hecho de que el juez ordene que se incluya en el ASPI las reglas de la consulta y en su caso también la exigencia la necesidad del consentimiento, lo que indica no es redundante, porque las autoridades de por sí no lo iban a hacer. Se hace necesario que lo pongan porque no lo iban a hacer, a pesar de que sí tenían ya la obligación previa de hacerlo, ¿no? Bueno, claro, con todas las características que ya más o menos se conocen de los procedimientos de consulta. Esto implica, además, que dentro de los proyectos que pueda contemplar el ASPI, que algunos son los que planteaba ya Pedro, son proyectos, el tema de las granjas, las eólicas y demás, son proyectos que perfectamente caben en el ASPI. No se presentan en el marco del ASPI porque el ASPI está demandado y perdieron. Y eso es lo que no dice Valliori cada vez que da sus conferencias y pasa sus PowerPoint. Perdieron, los demandaron y perdieron. Y en el juicio se demostró, y está en el expediente, que no consultaron a ninguna comunidad indígena. Consultaron a ONGs que trabajan para ellos o que reciben financiamiento del gobierno. Eso es lo que hicieron, pero esas no son las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, las comunidades que se tengan que enfrentar con estos proyectos no tienen que estar peleando cada una su juicio para que los consulten, demandando que los consulten. ¿Por qué? Porque con esta resolución del juez es no para un proyecto en concreto, sino para todos los proyectos incluidos en el ASPI, ¿no? Entonces, esa batalla no la tienen que dar una por una, porque se pudo dar esta batalla en un principio y se ganó la obligación expresa de que se consulte en todos los casos, ¿no? Eso es muy importante. La diferencia, o bueno, el otro agregado, el apéndice que viene a esto es el tema del consentimiento. El juez reconoce que en ciertas ocasiones, por el impacto significativo que puedan tener ciertos proyectos, no es suficiente con que se lleve a cabo una consulta que no tiene efectos vinculantes, sino que también se requiere recabar el consentimiento de las comunidades para que proceda, ¿no? Es muy importante porque en contra de los criterios que ha emitido recientemente la Suprema Corte de Justicia en casos como el de Yucatán y Campeche contra la soya transgénica, en esos casos el criterio es que no hay consentimiento, sino únicamente consulta en casos restringidos. Acá el juez de distrito, en contra de ese criterio, dice sí hay consulta, pero además en ciertos casos, cuando el impacto sea significativo, también se va a requerir el consentimiento. Eso se apega mucho más a las sentencias de la Corte Interamericana que el Estado mexicano está obligado a cumplir, que lo que resolvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia en los casos de Campeche y Yucatán contra la soya transgénica, donde se manipuló la interpretación de estas sentencias del caso Saramaca contra Surinam de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es algo que no se dice mucho. Los compañeros que participan en los procesos aplauden mucho que les dieron el amparo para la consulta, pero no dicen nada de lo que costó eso, y lo que costó es que en México no haya procedimientos de obtención de consentimiento para comunidades indígenas, ¿no? Bueno, lo otro que es muy importante destacar, con esto termino, dos cosas. Uno, sí, la demanda de amparo fue interpuesta en Yucatán, firmada por dos quejosos, que son los demandantes, Russell y Pedro. Sin embargo, la demanda no fue presentada de tal forma que se tratara de defender derechos individuales de Russell y de Pedro. Tampoco se presentó la demanda de tal forma que se tratara simplemente de defender los derechos de la comunidad, de las comunidades donde viven respectivamente Russell y Pedro, que se podría haber hecho y hubiera sido también muy bueno. Pero la demanda se planteó de tal forma que firmando Russell y Pedro estuviesen defendiendo el territorio no de una o de otra comunidad donde ellos viven o trabajan, sino estuviesen defendiendo el territorio en general que ocupan y en el que han habitado el pueblo maya de la península de Yucatán. Eso incluye pues un territorio que rebasa los municipios y las fronteras de las entidades federativas. Por eso la sentencia tiene ese efecto. Es a favor de todas las comunidades en los 3 estados que forman parte del pueblo maya, ¿no? Y eso es muy importante porque sí es muy complicado que suceda. El juez
pues se aventó literalmente a resolver en ese sentido, que fue lo que nosotros pedimos, y aceptó resolver en ese sentido. ¿Qué nos faltó? Bueno, el juez al final, nosotros le pedíamos que también se consultara el propio acuerdo, no nada más cada vez que hay un proyecto enmarcado en el acuerdo, sino el acuerdo mismo. Hasta eso ya no llegó el juez, ¿no? Pero bueno, todo lo demás que se obtuvo fue muy positivo. Sin embargo, el ASPI, que es lo que se está debatiendo en este momento, pero en Quintana Roo contra el ASPI debe ser consultado por sí mismo, porque es un acuerdo que tiene que ver con derechos de pueblos y comunidades indígenas, por sí mismo, no porque haya actos o proyectos que deriven de él, sino que él mismo ya impacta en el ejercicio de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, es un acto jurídico susceptible de ser consultado y que debería serlo, pero que hasta ahora no fue consultado, ¿no? Bueno, es muy importante también que no se nos pase, pues decir quiénes estuvieron detrás de todo esto, ¿no? Hay un resumen que elaboramos y si a alguien le interesa, bueno, los compañeros de DUCE se los pueden compartir, donde viene detallado, pues las 40 empresas y organizaciones que firmaron en apoyo al ASPI, ¿no? Y que seguramente pues son las primeras que iban a invertir. Además, bueno, hubo una serie de ONGs que estuvieron participando en los procedimientos y que es porque ellas participaron que Johnny dice que sí hubo consulta, pero no fue consulta a comunidades indígenas, fue consulta a ONGs de derechos humanos que usurpan una representación de la cual carecen, ¿no? Que no son comunidades indígenas, son ONGs de derechos humanos que hacen negocio de la gestión de derechos humanos, y eso hay que entenderlo, o ambientalistas, ¿no? Que también viven de eso. Bueno, y lo otro que está muy claro, quién estuvo detrás del proyecto y su redacción, bueno, Nature Conservancy, ¿no? TNC, que es quien realmente ha estado impulsando y articulando para que esto suceda, ¿no? La comisión, la CONABIO, ¿no? También estuvo detrás de todo esto, el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, la empresa Mayacoba de Quintana Roo, el corporativo Gamas de Yucatán, la Universidad Marista, que si no me equivoco fue la que puso las instalaciones para que ahí se reunieran y trabajaran todo esto, ¿no? Pero junto con ellos hay otras 40 empresas o corporativos que estuvieron, más todas las ONGs que le entraron a todo esto, y claro, todos esos pues falsos líderes de comunidades indígenas que se prestaron a participar en todo esto, ¿no? Es muy importante que los denunciemos y que todo se dé a conocer, porque ellos están hablando en nombre de gente que no representan y están jugando, negociando con derechos que no son exclusivamente los de ellos, si es que son de ellos, sino que son de colectividades que los trascienden, ¿no? Bueno, muchas gracias.